En este vídeo introduciremos la regla del trapecio a partir de cuadraturas, veremos cuál es su orden de convergencia, calcularemos la constante de error y obtendremos una expresión para el error cometido. En primer lugar, la regla del trapecio nos da una aproximación de una integral entre a y b de f de x de x, y para ello se trabaja con el intervalo a b directamente. Entonces trabajamos con los nodos a y b. Los nodos serían x1 igual a y x2 igual a b. Y entonces se busca una expresión del tipo, para aproximar esta integral, alfa sub 1 f de a más alfa sub 2 f de b. Entonces hay que determinar quiénes son estos alfa sub 1 y este alfa sub 2, y para ello lo que se hace es imponer que se cumpla la igualdad. Como tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones para calcular esas incógnitas, pues imponemos que esa fórmula sea exacta, se cumpla la igualdad para las funciones. Vamos a ponerlo un poquito aquí arriba. Se cumple la igualdad para las funciones 1 y x, porque tenemos dos incógnitas. Si tuviéramos 3, 1x, x al cuadrado. Si tuviéramos 4, 1x, x al cuadrado, x al cubo, y así sucesivamente. Bueno, pues parto de que conocéis las cuadraturas, y entonces el método lo que haces es resolver un sistema de ecuaciones y a partir de ahí obtienes unos coeficientes beta que están relacionados con los alfa, pero no vuelves a los alfa, sino después multiplicas por b menos a. Pero esto tienes que repasar todo lo relativo a cuadraturas. Nosotros tenemos varios vídeos sobre ello que puedes repasar, y en este caso lo primero que vamos a hacer es trabajar con estos nodos y hay que expresarlos en la forma siempre a más algo por b menos a más algo por b menos a. Bueno, te recuerdo que cualquier x que tomes de este intervalo a b se va a cumplir que x va a ser de la forma el a más un cierto c por b menos a, donde este c es un valor que está entre 0 y 1. Este c será 0 para obtener a y será 1 para obtener b. Y para un punto intermedio del intervalo AB será un valor intermedio entre 0 y 1. Esto sería establecer una correspondencia biyectiva entre este intervalo AB y el intervalo 0, 1. ¿Vale? Entonces, aquí como trabajamos con el A, pues pondremos aquí 0, y aquí como trabajamos con el B sería 1. Aquí faltarían los paréntesis. ¿Vale? Y si tenemos un valor intermedio y no lo sabemos directamente cuánto vale, ese c que ponemos aquí, pues lo calculamos mediante una ecuación. De aquí obtenemos que c sub 1 sería igual a 0 y c sub 2 sería igual a 1. Y una vez que tenemos esto, tenemos que plantear un sistema. Voy a borrarlo de abajo. Entonces plantearíamos el sistema cuya matriz de los coeficientes es una matriz de Van der Monde. Tenemos aquí unos arriba, y ahora pondremos aquí en la primera columna pues c sub 1 y sus potencias. En este caso, hasta llegar 2 por 2, pues sería 0 elevado a 1, y ya hemos terminado. Y ahora c sub 2, pues aquí pondremos la segunda columna, pues a partir del segundo miembro, pues 1 elevado a 1, 1 elevado a 2, 1 elevado a 3, bueno, en este caso pues solo 1 elevado a 1, que es 1. Y esto multiplicaríamos por beta sub 1, beta sub 2. Estos son los elementos que vamos a calcular, que están asociados a los alfa sub i, igual a 1, un medio. De aquí tenemos un sistema muy sencillo de resolver. Beta sub 1 más beta sub 2 sería igual a 1,
beta sub 2 es igual a 1/2, ya tenemos el valor de beta sub 2 y lo sustituimos arriba y calculamos beta sub 1, que es igual a 1/2. Y una vez que tenemos los beta sub i, pues ya tenemos la fórmula de cuadratura, en este caso correspondiente a la regla del trapecio. Sería la integral de f de x entre a y b, se aproximaría. Y entonces, la diferencia que existe entre los alfas y los betas es que los alfa sub i son b menos a por los beta sub i. Luego se obtendría, siempre multiplicamos por b menos a, y ahora beta sub 1, que nos ha dado 1/2, f de a, más beta sub 2, que nos ha dado 1/2 por f de b. Beta sub 2 es 1/2 f de b. Y esta sería la regla del trapecio, que lo que hace es aproximar la integral entre a y b de f de x. No vamos a entrar en qué significa esto de aquí, pero lo que se hace ahí pues es aproximar el área esta que queda aquí por otra área, que sería la del trapecio, que une los puntos a f de a con b, f de b, desde x igual a x igual a b. Una aproximación. Perfecto. Hay que guardar los valores de los betas, porque esto nos va a hacer falta después para obtener la constante de error y obtener la expresión del error. Recordamos, esto no hay que borrarlo. Bueno, y ahora vamos al orden de convergencia. Nosotros sabemos, de hecho, si uno impone la condición, es de donde se sacan los valores y la expresión de la fórmula de cuadratura, que esta fórmula que hemos puesto aquí es válida para 1 y para x, pero también podría ser válida para más potencias de x. Para x cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta, x a la sexta. Entonces, el orden de convergencia es aquel exponente de x primero para el cual no se satisface la fórmula de cuadratura que hemos planteado. Entonces nosotros sabemos que sí que es cierta para 1 y para x, veamos si es cierta para x al cuadrado. Si es cierta para x al cuadrado, subimos a x al cubo. El primer exponente que falla pues sería el orden de convergencia. Entonces para x al cuadrado, la fórmula observa que tiene dos partes, la parte izquierda que sería la integral entre a y b, en este caso de x al cuadrado de x, y en la parte derecha tendríamos b menos a por 1/2. Ahora f de a, f de x en este caso es x al cuadrado, pues f de a sería sustituir la x por a cuadrado más 1/2, f de b, sustituir la x por b, te quedaría b al cuadrado. La integral entre a y b de x al cuadrado, pues la integral de x al cuadrado es x al cubo partido por 3, entre a y b, y esto te queda b al cubo partido por 3 menos a al cubo partido por 3. Lo de abajo, vamos a ver si te da lo de arriba, entonces tendrías que calcular esto de aquí, y si lo haces esto de aquí, pues te quedaría, puedes sacar factor común de, bueno, o lo puedes desarrollar, esto te quedaría b por 1/2 a cuadrado, que te quedaría 1/2 a cuadrado b, ahora b por 1/2 b cuadrado, que te quedaría más 1/2 b al cubo, ahora menos a por 1/2 a cuadrado, que te quedaría menos 1/2 a al cubo, y finalmente menos a por 1/2 b cuadrado, que eso te quedaría menos 1/2 a b al cuadrado. Vemos que esto es distinto, pero habría que verlo para dos valores. Pues normalmente se coge a igual a 0, b igual a 1, y si coges a igual a 0 y b igual a 1, la expresión de arriba te vale, si sustituyes a igual a 0, b igual a 1, se tendrían que cumplir para todos los valores a y b con a menor que b, pues la expresión de arriba te quedaría 1/3, y la expresión de abajo con a igual a 0 y b igual a 1, pues si lo sustituyes fácilmente ves que es 1/2. Como estos son valores son distintos, pues esas expresiones son distintas. Por lo tanto, para el primer exponente, para el que falla, o sea, no se cumple exactamente la fórmula de cuadratura, es para p igual a 2. Este sería el orden de convergencia.
Perfecto, entonces eso lo guardamos, ya tenemos el orden de convergencia y a partir de aquí pues vamos a calcular la constante de convergencia y a partir de ahí la expresión del error. He borrado lo que teníamos en pantalla, vamos a calcular ahora la constante de error, en este caso K2, porque tenemos que el orden de convergencia es P igual a 2 y entonces esto nos quedaría es aplicar la fórmula y ya está. 1 partido de P, en este caso es 2, más 1, menos ahora los beta sub i por los c sub i correspondientes elevado al cuadrado. Tenemos beta sub 1, beta sub 2, c sub 1, c sub 2 y por lo tanto tenemos beta sub 1, c sub 1 elevado a p, que es el orden de convergencia que es 2, más beta sub 2 por c sub 2 elevado a p. Y esto partido de p factorial. P factorial en este caso P2. Esto nos quedaría, pues sustituimos 1 partido 2 más 1 que es 3, menos, ahora beta sub 1 que era 1/2 por c sub 1 que es 0 al cuadrado, más beta sub 2 que también es 1/2 por c sub 2 al cuadrado 1 al cuadrado. Y esto partido de 2 factorial. Y entonces si calculamos esto, arriba lo puedes hacer, se obtiene menos 1/6 y abajo tenemos 2 factorial que es 2, esto te quedaría menos 1 partido de 12, que es igual a menos 0,0833333 si redondeamos a la sexta cifra decimal. En cuanto al error, pues se puede calcular a partir de la constante de error. En general, el error es aproximadamente la constante de error, K sub P, vamos a escribir la fórmula, f derivada pésima evaluada en un cierto tecta por b menos a elevado a p más 1, donde este tecta es un punto interior del intervalo AB. Entonces, si sustituimos lo que nosotros conocemos, pues esto nos quedaría menos 0,0833333 por f derivada pésima, en este caso p vale 2, derivada segunda en tecta por p menos a elevado a p, que es 2, más 1, p menos a elevado al cubo. Y este sería entonces el error aproximadamente que hemos cometido para un cierto tecta que pertenece al intervalo abierto AB.